Muy buena noche a todos y a todas. Desde Panamá, República de Panamá, este martes 5 de diciembre, el Ministerio Damas y Hombres Hablando al Corazón tiene el placer de hacer llegar a ustedes hasta su corazón, allí, a su corazón, una entrega más que tiene por título Jesús cambió mi tristeza en gozo. Y esto viene de parte de Maribel García. Adelante, Maribel. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, Cecilia, por esa oración. La verdad que me estremeció el alma. Dice Salmos 30, 11, 12, versión Reina Valera 1960. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Y dice la versión, nueva versión internacional, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré las gracias. Hace 15 años, bueno, un poco más de 15 años, me divorcié. Y en esos años el Señor me fue preparando y me dediqué a crecer, a conocer más de Jesús, a ayudar a otros y sobre todo aprendí por medio de Jesús a conocerme, a escucharme, a valorarme, a amarme, a conocer mi valor como mujer. Aprendí por medio de Jesús a disfrutar de mi soledad humana, mi casa, mi templo, como yo siempre le llamaba mi casa. Que el proceso para alguien puede que lo califiquen que ha sido un proceso largo. Para mí, hoy en día, yo les puedo decir, fue el tiempo justo y necesario, porque Dios me ha enseñado que jamás, pero jamás llega ni antes ni después. Siempre llega a tiempo. Y en esto quiero detenerme un poco porque Dios no nos va a dar respuesta a un deseo de nuestro corazón si no estamos preparados para recibirlo. Porque Él no quiere que perdamos lo que recibimos. Como se los mencioné en mi charla pasada, conocí a mi esposo y no lo miraba, después lo miré, dije no, y después el Señor un día habló a mi corazón y pone en mi corazón que le diera la oportunidad a esta relación, a una relación con mi esposo. En esos 15 años les puedo decir que me enamoré de la persona incorrecta, lloré bastante. Quizás fue lo que Dios, creo yo, usó para meterme más con Él. Recuerdo que a raíz de esa ruptura le hago una carta a Jesús, hoy sí que la encontré en mis apuntes del 2013, hace ya algunos años. Y yo le pedía a Dios cómo yo quería o lo que yo esperaba de esa pareja que Él traería a mi vida. Esa carta, aquí la tengo, fue de 3 páginas, una noche, hablando con el Señor, de 3 páginas. Yo decía que con Dios uno tenía, ahora lo que yo había aprendido en aquellos comienzos, que uno tenía que ser específica cuando oraba. Al cabo de un tiempo, yo dejé de orar por mi esposo. Tengo que ser muy honesta, oré un tiempo y después solté la oración eh, por ese esposo. Yo le pedí a Dios que yo quería ser la ayuda idónea de alguien. Y no sé, no les puedo decir si fue el Señor que hizo que dejara de orar, o me cansé, o me aburrí de pedir por eso. No sé, no les puedo decir hoy día por qué dejé de orar por ese esposo por tanto tiempo. Lo que sí les puedo decir que
ese deseo quedó guardado en el fondo de mi corazón. Creo que Él me encomendó durante todo ese tiempo a otras tareas. Yo creo que Dios quizás puede ser que yo lo pedí mucho en aquel tiempo y Él me direccionó a atender otras cosas. Yo en ese tiempo me seguí metiendo más con Jesús y a lo largo hubieron diferentes manifestaciones que me fueron enseñando que yo debía trabajar en quebrar cosas en mí, de mi pasado, que aún estaban allí. Mis inseguridades, que aunque no parezca, en algún momento sí he sido insegura, mi carácter, y aún cosas que ni conocía fueron saliendo a lo largo de esa preparación. Y también definitivamente cosas que traía heredadas, ¿verdad? Puede que alguien escuche más adelante este audio y diga, y se pregunte aquí a un año, alguien en algún momento que lo escuche después, ¿qué quiero decir yo con meterme más con Jesús? Yo les puedo decir que traté o trabajé por conocerlo más a Él, a oír más de Él, a orar más, a leer más, a ayunar. Para mí los ayunos durante todos estos años han sido de gran bendición para mi vida. El Señor me enseñó a ver cosas sobrenaturales, a oír, a ver, a oler. Aprendí que los ayunos efectivos en mi vida eran los que me hacían crecer. Yo cuando empiezo a conocer del Señor hace 15 años, yo me acuerdo que yo hacía ayunos, pero eran ayunos lights. No tenía tanta madurez en las cosas de Dios, no conocía tanto de Dios, menos sabía que era guerra espiritual, muchísimo menos. Y al llegar a Dalpor, empecé a conocer sobre los ayunos efectivos. La semana pasada, Gloricel en su charla trajo a mi memoria cuando hablaba de una experiencia que ella había tenido en un ayuno, y recordé uno de los tantos ayunos, pero de esos de días, de esos de fuertes, de verdad meterte con el Señor. Y yo me acuerdo que yo vomitaba hasta por la nariz. Fue un ayuno que creo que jamás olvidaré. Fue un ayuno diferente. Tuve un dolor de cabeza que yo sentía que mi cabeza en cualquier momento estallaba. Yo recuerdo llamarla, tenía la vista nublada, yo me revolcaba en la cama. Yo le decía a Gloricel, yo no puedo con este ayuno, es demasiado fuerte para mí. Y ella me decía, no te puedes rendir, no te puedes rendir, tú tienes que seguir porque vas a ver que algo grande va a pasar. Si te rindes y sueltas el ayuno, pueden que algunas cosas o puede que lo que se está quebrando espiritualmente retroceda. Cuando ella me dijo esas palabras, yo digo, wow, si he llegado hasta aquí, yo con la ayuda del Señor y yo sé, el Espíritu de Dios, yo le pedía fuerzas, que yo tenía que lograr vencer lo que yo estaba atravesando en ese momento. Yo me acuerdo que ella me dijo, ponte trozos de hielo en la nuca. Y eso, bendito Dios, me alivió un poco para continuar con ese ayuno. Yo puedo decirles que salí victoriosa en el nombre de Jesús de aquel ayuno. Ese ayuno no recuerdo en qué año fue, pero lo que sí recuerdo que fue, creo, de los ayunos más, donde me sentí más estremecida.
También recordé unas erupciones que salieron en mi piel hace alrededor de 6 años. Eran unas erupciones no que eran eran como si fueran grandes ronchas, y esas erupciones eran inmensas. Me acuerdo que me salieron en las piernas, en los muslos, en los brazos, la cara me salían erupciones, una cosa fuerte. Creo que en aquel momento, eh, que fue una mala decisión que tomé, eh, y quedé hasta en urgencia una noche. Me pusieron hasta intravenosa y todo, porque era algo impresionante. Para la ciencia era como si tuviera una gran alergia. Yo sabía que no era una gran alergia. Visité médicos, diferentes médicos. Yo decía, bueno, la ciencia, Dios ha permitido la ciencia, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, voy a buscar la ciencia. Y también gracias al Señor esa situación fue quebrada al cabo de un tiempo. Durante este tiempo el Señor ha cambiado hasta mi manera de hablar, mi manera de vestir. Al pasar los años, por referencia a una pareja, siguieron pasando los años, no oré más. Y al cabo de unos años, no puedo decir cuánto tiempo después, si me preguntan, no les puedo decir porque realmente no, ni yo misma me di cuenta. Yo hablaba de mi esposo. Yo hablaba de mi esposo, y entendí que mi esposo ya el Señor lo tenía para mí. Mi esposo ya estaba en lo natural, pero en lo espiritual, pero yo todavía no recibía lo que por algún tiempo le pedía a Dios. Sí declaré cosas sin conocerlo. Yo sabía, por ejemplo, que mi esposo era extranjero. Eso sí lo tenía súper claro. Tal cual se los estoy diciendo. Yo siempre supe que mi esposo era extranjero. Yo decía, cuando hablaba de él, por ejemplo, sí, yo decía, cuando mi esposo llegue, tal cosa. Cuando mi esposo me llegue a buscar, tal cosa. Mi esposo debe estar solucionando algunas cosas para venir por mí. Miren, y les estoy diciendo que por años hablé así. Mas no volvió a orar por él. De vez en cuando, si iba a la iglesia y hablaban sobre el esposo, sobre ser la ayuda idónea de alguien, ahí me acordaba y el Señor traía a mi memoria que yo no tenía esposo y entonces lloraba por mi esposo. Eh, pero miren, solo me faltaba el nombre de mi esposo. No sé cómo explicarlo con palabras para que quede claro. Eh, yo tengo una amiga que se reía de mí. Ella siempre me dice, wow, cuando tú dices algo por esa boquita, Maribel, Dios mío, eso se da porque se da. Y ella me escuchaba hablar de mi esposo y se reía. Ella me decía, tú tienes una fe tan grande, Mari. Y yo siempre le decía, mi Dios es aún más grande y poderoso y me dará todos los deseos de mi corazón, como dice su palabra. En Salmo 37:4 dice, nueva versión internacional, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y la versión Reina Valera dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Hace 12 años, el Señor me da una cita bíblica que en su momento yo no entendí. Yo he sido un poco distraída. A veces escuchaba las cosas
Y yo decía, pero ¿para qué estaré recibiendo, sabes? Este versículo, ¿para qué el Señor habrá puesto en mi corazón este versículo? Y puedo ser un poco distraída o he sido un poco distraída, pero yo sé que Él siempre trae la revelación a mi corazón. Y esa cita bíblica que en su momento no entendí era Primera de Corintios 15:5-8, versión Reina Valera 1960, y decía así, y dice así: así que, hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Firmes, constantes y siempre. De ese versículo yo siempre he rescatado esas tres: firmes, constantes y siempre. No les voy a decir que siempre a lo largo de estos 15, 16 años de haber conocido o de haber iniciado una relación diferente con Jesús, yo he sido firme, constante siempre. Mentiría. Mentiría porque en mis inicios tuve que batallar, bueno, el Señor tuvo que batallar con mi inconstancia, con mis dudas, con mis temores, eh, pero ese versículo siempre ha estado allí. Y dice Nueva Versión Internacional: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Aprendí que Dios paga bien y muy bien. Y no estamos hablando de que el Señor nos paga con dinero, sí, nos da bendiciones económicas, no digo que no, pero yo puedo decirles que el Señor me ha pagado bien porque me ha dado salud, me ha dado techo, me ha sustentado. He sido una mujer, eh, pongámoslo como dice el versículo, viuda, eh, durante muchos años, y he tenido que batallar solo creyendo en que el Señor me sustentaba. Eh, Viendo estos 15 años, siendo cristiana, siendo evangélica, puedo testificar. Yo creo que no solo testificar, porque creo en que mi familia, mi hija, mis amistades, ustedes, pueden ver las bendiciones que Dios ha dado a mi vida. ¿Que ha sido fácil? No. ¿Que han habido tempestades? Sí, fuertes y muchas. Y doy gracias a Dios hoy, puedo tener la madurez. Hubieron tempestades que yo decía, pero yo no me merezco esta tempestad. ¿Por qué me tienes atravesando esta tempestad? ¿Para qué estoy en medio de esta tempestad? Cosas que en su momento sentí superadas y volvían y, y se creaban nuevamente tempestades en mi vida. Y hoy puedo dar gracias por ellas, sí. Creo que lo más grande durante este tiempo en mis vicisitudes es que he podido ver el amor de Dios, su incondicionalidad conmigo en mi vida. Puedo decir y cantar como decía el salmo: a ti cantaré gloria a mí. Yo hoy puedo decir: a ti cantaré gloria a mí. Por años, por muchos años, pero por muchísimos años, eh, llegó a mí una oración pequeña, pero con una recompensa grandísima. Yo recuerdo, eso fue por el 2010, esa oración revolucionó mi espíritu. Ahora yo
puedo entender que esa oración revolucionó mi espíritu. En aquel momento, obviamente, tenía muy poco tiempo en los caminos del Señor, no lo veía así. Y esa oración me impactó. Y está en Primera de Crónicas 4:10. Dice la versión Reina Valera, 1960, e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Y dice la Nueva Versión Internacional: Jabes rogó al Dios de Israel: bendíceme y ensancha mi territorio. Ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios se lo concedió. La oración de Jabes. Luego consigo un libro que se llama La oración de Jabes, que escribió Bruce Wilkinson, que es este que tengo aquí. Es como mi librito, mi librito de siempre, lo he leído muchas veces. Y él, en la oración de Jabes, él utiliza otra versión que dice: Jabes invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si en verdad me bendijeras, ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mal, para que no me causara dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. Él en su libro, él pone un escrito que en esta versión donde él habla de si en verdad, dice que en hebreo, añadir en verdad, dice el escritor, a esta oración es como si se agregaran 5 signos de admiración, o como escribir la petición en mayúscula subrayada. Yo he declarado esta oración a lo largo, desde que conocí de esta palabra. Siempre. Esta oración nunca se ha separado de mi vida. Y en días pasados, yo hablaba con mi amigo Orlando Lorenzana, y el Señor lo usó porque él pues estaba contento por todas las cosas que estaban pasando en mi vida en ese momento, que yo le comentaba a Loricel y a Orlando. Y él me dice: Maribel, es que tú pediste al Señor Jesús que ensanchara tu territorio. Y para mí fue sumamente impresionante. Yo le dije: Orlando, tienes toda la razón. Y ahora que estoy en planes de viajar, buscar apartamento, mudarme, sí, uno puede decir, bueno, ensanchar el territorio, eh, hay muchas maneras en que Jesús ha ensanchado mi territorio. Y cuando él me dice que eran las respuestas a lo que yo había pedido por tanto tiempo, Orlando no tiene por qué y cómo saber lo que yo le oraba a Dios, ¿saben? Por eso yo les puedo asegurar que esas palabras Dios las puso en su corazón para que Él me las dijera. Y entendí que no podía ni vacilar un poquito y en que yo me iba a mover de Panamá. Yo creo sinceramente que Dios no busca gigantes espirituales. O sea, en mi corta experiencia es lo que yo puedo, eh, o lo que yo puedo decirles, que creo que Dios no busca
A veces las personas dicen, ay, pero es que yo no oro así, ay, es que tal cosa, ay, es que yo no vuelo, ay, es que yo no... Yo creo que lo que Dios busca es aquellos corazones leales, con sinceridad. Yo quiero decirles que nosotros podemos pedirle a Dios por años, los deseos de nuestro corazón, milagros. Podemos hacer la oración de Jabes por años. Y podemos hacerlo todos los días. Pero si no se cree, no va a suceder. Yo creo que de alguna manera esa fe que obviamente va en crecimiento, va en maduración en las cosas de Dios, es lo que hace que en el momento en que estemos preparados o estemos listos para recibirlo de parte de Dios, va a llegar. No es solo hacer una oración, no es solo pedir, 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 es creer que cuando tú lo declaras, que cuando tú lo pides, creyendo que como yo les comentaba, yo sabía que mi esposo estaba en algún lugar del mundo. Y entre las cosas, yo me acuerdo que yo le pedí muchas cosas al Señor Jesús esa madrugada. Eso fue en mayo del 2013. Que con mi esposo llegaron esas peticiones. Esas cosas que yo pedí, algunas no se dieron como yo las pedí. Puedo decir que se dieron mejor a como yo las pedí. Nosotros vemos hasta aquí. Dios ve hasta el infinito. Y yo creo, María Luisa, el mes pasado que les compartía la charla anterior, ella decía, yo en mis escritos, yo puse que fuera cristiano, que sirviera a Dios, que fuera temeroso de Dios, que tuviera a Dios en primer lugar. Y no todas esas cosas mi esposo las tiene, otras, muchas sí me las dio, y otras que no pedí también me las dio. Y María Luisa, que nos reíamos, ella decía, Maribel, acuérdate que tú dijiste que tu esposo tenía que ser cristiano. Y Gloricel te dijo que si el Señor quería que fuera cristiano, él iba a ser cristiano. Y yo decía, no, María Luisa, mi esposo tiene que ser cristiano. Y mi esposo cree en el Señor. A veces cuando yo he estado pensativa y mi esposo me dice, nada de bajar la cabeza, María. Tú eres una mujer creyente, tú eres una mujer de Dios. Todo se va a dar, vas a ver, todo se va a dar. Entonces, a veces me habla en mi lenguaje, ¿sabes? En mi lenguaje como hija de Dios. Él también es un hijo de Dios, pero en mi lenguaje cristiano, cuando yo fui a Portugal, él le decía a todo el mundo que yo era cristiana. María es cristiana, ella es evangélica, ella cree en Dios, ella cree en Jesús, ¿sabes? Tú realmente cuando presentas a tu esposo o a tu pareja, tú no dices sus creencias. Entonces yo creo que de alguna manera el Señor ha ido cambiando su lenguaje para que en mis momentos de debilidad o de no sé si debo coger por acá o debo coger por allá, lo use y me pueda dar la palabra en su momento como
como mi esposo, como el sacerdote de mi casa. Yo estoy contenta, estoy muy contenta. Antes yo sentía que Dios no me daba respuestas a algunas peticiones porque yo no hacía las cosas correctamente. Hoy puedo decirles que el Señor trae esas peticiones a realidad en lo natural cuando estamos preparados para conservarlos, eh, y para conservarlos tenemos que mantenernos constantemente en buscar de Dios, en seguir creciendo. Eh, para mí, de todas mis experiencias como hija de Dios, creo que los ayunos han sido de gran bendición para mi vida. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a hacer ayunos, que no tenía mucha experiencia en las cosas de Dios, eh, mucho antes de llegar al alcohol, yo ayunaba, pero yo ayunaba por una petición. O sea, ay, voy a ayunar para que el Señor me dé un aumento de salario, por poner un ejemplo. Y después, en este caminar, aprendí que yo debía, o fue la dirección que Dios me dio a mí, que yo debía ayunar para conocerle, para crecer más espiritualmente hablando. Entonces, sí, fue un milagro que demoró muchos años, eh, pero llegó en el mejor momento de mi vida. Yo incluso le decía al Señor, bueno, cuando me traigas a mi esposo, por favor, me lo traes después que Camila se gradúe de la universidad. O sea, después del 2024. O sea, uno desarrolla su relación con Dios, ¿verdad? Eh, y era como de las cosas que yo le hablaba a Dios, pero Él no lo hace como nosotros creemos que es el mejor momento para nosotros, es como Él disponga, porque como bien les dije, Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Así es que eso era lo que les quería compartir. María Luisa. Gracias, Maribel, muchas gracias. Tenemos muchísimo tiempo Sí, todavía, entonces, a ver, preguntas para Maribel en este hermoso compartir. Jesús cambió mi tristeza en gozo. Yo tengo una preguntita, Maribel, antes de que todos los demás empiecen yo. adelante. El hecho de que tengas una hija única, gracias a Dios, Camila. Manuel también tiene un hijo, ¿verdad? Sí, un solo hijo. Un solo hijo. Entonces, el ustedes unir sus vidas en un lazo matrimonial y que sus hijos no estuvieran presentes, eso representó, por lo menos para ti, algo fuerte porque yo creo que en estos milagros que Dios nos da, nosotros tenemos que tener desapego y confiar que si el milagro es para nosotros, un regalo para nosotros, y si Él no quiere de repente que no esté nadie más, pues, ni amistades, ni un montón de gente, o sea, cuéntanos un poquito de eso, a mí eso Bueno, porque porque me conoces, te inquieta. De hecho, yo no me quería casar antes de diciembre. Y Manuel me había estado pidiendo por meses que nos casáramos pronto. Y yo decía, no, porque yo no me voy a casar sin mi hija.
no procede. Yo me caso en Lisboa en diciembre, que está mi hija, llega mi hija y está tu hijo. Y bendita la tecnología. Yo siempre digo que la tecnología, las personas siempre la tachan de que es mala. Para mí, he aprendido que la tecnología es maravillosa. Cuando nos casamos, cuando nos fuimos a casar, Camila dije, pero yo no voy a estar. Yo dije que no, Cami, tú no vas a estar. Y entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una videollamada. Y su hijo no pudo estar, pero Camila sí pudo estar en nuestro matrimonio civil desde Milán. Entonces Camila lloró y todo. Ella pudo participar, no físicamente, pero sí pudo estar y pudo ser parte de. Yo realmente, esto ha sido un proceso también para crecer, porque yo siempre he antepuesto ser mamá que ser mujer. Ustedes eso lo requete les saben. Y yo decía, ¿cómo va a casar sin mí? Si esa es mi familia, ¿sabes? Y Dios se encarga de todo. Dios se encarga de todo y bendito Dios que sí fue parte de nuestro matrimonio y sí pudo estar. Pero en un inicio sí me fue como shocking, yo no. Pero bueno, el Señor, el día que Manuel me dijo, no te vuelvo a pedir que nos casemos, ese día, porque ya me lo había pedido tantas veces, y él me decía, Mari, empiezas a arreglar los papeles, ahora tienes el tiempo para hacerlo, no esperemos hasta diciembre, no sabemos qué pase con mi trabajo de aquí a diciembre. Y en efecto, a Manuel de, de jueves, un jueves le dijeron, te vas para Hungría, y se fue para Hungría. Entonces me decía una amiga, ahora estarías diciendo, si me hubiera casado, no me casé, ¿por qué no me casé? Y es la verdad que creo que Dios le da esa guianza, porque por lo general cuando me dice algo es así. Por lo general cuando yo no, pero tal cosa, por lo general siempre como me dice son o pasan las cosas. Entonces, si él no me hubiese hablado quizás en ese momento que me dijo, María, yo no te pido más que nos casemos, ya, o sea, ya. Si él no me dice eso, quizás no me hubiese casado, ¿sabes? Quizás eso fue lo que me estremeció o me movió el piso para, para moverme a arreglar los papeles. Y de hecho tomó un mes que nosotros nos pudiéramos, un poco más de un mes que nos pudiéramos casar aquí. Entonces, no sé si contesté tu pregunta. Sí, Maribel, muchas gracias. Hiciste caso, y Ah, ahí está el trabajo del Señor. Maribel sometiéndose. no ha sido Bendito. fácil, no ha sido Y por fácil. otro lado, la palabra dice que dejarás a tu padre y a tu madre. Amén. Entonces, Y también el Señor dice que no nos hizo para que estuviéramos solos, ¿sabes? así es. Pero era lo que yo les decía, a veces mis distracciones, a veces soy un poco distraída. Creo que eso es algo de las críticas que Gloricel siempre me ha hecho, que no me doy cuenta, porque estoy distraída y no me doy cuenta que el Señor me está guiando a algo, y por estar distraída estoy viendo para el techo y no hago caso de las acciones que debo tomar. Y bueno, así se dieron las cosas. Bendito Dios. Así que Gloricel te dijo, por Dios, Maribel, cásate. No me dijo así, pero ella siempre me dice que, o siempre a lo largo de todos estos años, siempre me dice que soy distraída. Y, y bueno, yo he tratado de trabajar en eso, porque creo que no es que me lo diga para criticarme o para hacerme daño, sino para que esté más atenta a las alertas que me pone el Señor en un momento dado, y que a veces, y eso tiene mucho que ver con el carácter. Eso tiene mucho que ver con el carácter que yo tenía de
de que es como yo digo, como yo creo, como yo pienso, porque yo tengo la razón, y aprendí a meterme en obediencia. Y yo creo que la prueba de haberme metido en obediencia fue, para mí, una de las pruebas más grandes con referencia a la obediencia fue cuando Gloricel se fue de Panamá a acompañar a su esposo a El Salvador. Y yo decía, ¿qué hago yo aquí? Y Ceci hace algunos meses o el año pasado hizo una oración que ella hablaba de mí sobre la obediencia. Y yo creo que en la obediencia, no sé en las otras personas, pero yo creo que el Señor de alguna manera ha quebrado ese carácter, esa soberbia, metiéndome en obediencia, ¿sabes? No sé si lo dije bien entendible, pero creo que en algún momento me ha torcido el brazo en cuanto a ser obediente, en cuanto a estar donde en un momento dado yo no he querido estar, o que no busqué o no pedí estar. Entonces, me, me, me acoplé. Sí, sabes que ahora que tú hablas de eso, de el viaje de Gloricel, eh, porque lo había pensado, apenas tú empezaste a hablar y que diste la cita bíblica de el Salmo 30, 11, 12, me vino a mi memoria justo lo que tú estás diciendo y los conflictos tremendos que tuvimos y que sobre todo tú, ¿verdad? Por la obediencia. Entonces ahora estamos viendo que el Señor no se equivocó, que el Señor ahora está mostrando para nosotros que estuvimos allí, para los que no quisieron estar, por desobedientes, estamos viendo el resultado de la obediencia. Así que Y mira, bendito por eso. a lo largo de los años, bueno, por Dalcor han pasado muchos hombres y mujeres, guerreros, eh, hombres de fe que nos llevaron charlas, que nos dijeron, nos trajeron palabra al grupo, en casa de Gloricel cuando nos reuníamos. Siempre yo recibía una palabra con referencia a mi esposo. Siempre, siempre Dios, yo creo que tuvo cuidado de como mandarme personas que me hablaban de mi esposo. Yo recuerdo una pastora que llegó al grupo y ella oró por mí y el Señor le mostraba a ella, me acordé de eso hoy, la pastora Edith, y ella me dijo, Mari, tu esposo es un hombre grande. Jamás olvidaré que ella me dijo, tu esposo es un hombre grande, lo vas a ver. Y ella me dijo, él está en tierras lejanas, pero él es un hombre grande, me acuerdo que me dijo. Yo le dije, ay, pastora, qué bien, porque a mí me gustan los hombres grandes. Así es que, de verdad que Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada, con nada, con nada, con nada. ¿Hay alguna otra persona que quiera preguntar? Si no, para yo hacerle unas preguntas a Maribel. ¿Sí? Más. A ver. Pregunten, pregunten, que aprendemos hasta yo aprendo, por favor. Así. Parece que no por ahora, Gloricela, así que adelante usted. Veme buscando en la Biblia Proverbios 15:13 en Reina Valera y en, en Nueva Versión Internacional, mientras María Luisa, porque creo que Débora no está hoy, ¿verdad? Yo lo No tengo. ha entrado. Proverbios 15:13. Ajá, léelo. Así es, Proverbios María. dice Que lo así, lea Maribel si lo tiene. sí, ya lo tengo Ella aquí. tiene las dos versiones al mismo tiempo. Gracias. Sí, yo tengo las dos versiones, María Luisa, no te preocupes, aquí estamos. Dice así, versión Reina Valera 1960. El corazón alegre hermosea el rostro,
Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y Nueva Versión Internacional dice así: el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido deprime el espíritu. Amén. En base a esa cita bíblica que te acabo de decir que buscaras, en este momento hay mucha gente que no puede manejar su tristeza y no puede esperar el tiempo de Dios como debería, por cualquier situación adicional alrededor de la persona que gira. Hay dificultad en ese sentido. Eh, Tú has puesto la parte maravillosa de todo lo que el Señor ha permitido que tú aprendas en medio de tu sufrimiento. Pero en este momento, tú eres un ejemplo, no solo para las personas que en este momento te rodean, sino lo más importante para tu familia, por el conocimiento que has ido adquiriendo de Dios debido a todo lo que has experimentado hasta este momento de victoria. Ese versículo dice que el rostro refleja el dolor y la alegría. Hubo momentos en tu vida que estuvieron todos llenos de un rostro triste y que no se reía, ni disfrutaba, ni gozaba. ¿Qué mensaje le darías a las personas en este momento realmente con ese proceso vivido donde experimentaste cómo tu rostro se fue transformando de dolor? Porque cuando uno sufre, el rostro te lo hace ver. La persona te dice, pero ¿qué te pasa? Que estás como eh, 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 abatida, como afligida, como dice la palabra de Dios. Y cómo fue la gente viendo, y sobre todo tu familia, ese ejemplo tuyo a través de tu entrega al Señor. Es muy importante eso, porque para tu familia tiene que haber sido jubileo, gozo, alegría de que su hermana, la que en algunos momentos no estaban de acuerdo en algunas situaciones, de repente empezó a brillar. ¿Cómo sucedió eso? Bueno, en mis tempestades, o en mis pruebas, o en mis tristezas, eh, sí, se reflejaba en mi rostro, se reflejaba en mi carácter, era agresiva, eh, tenía muchas tristezas en mi corazón. Y creo que el Señor me llevó a permanecer, a resistir, a buscarle más, eh, aún en medio de mi dolor, aún en medio de mis tristezas, el Señor me fue transformando. Eh, ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo empezó esa transformación? bueno, primero, Gloricel, yo creo que me metí de lleno con Dios. Yo creo que eso fue la médula para mí. Yo sabía que las personas me veían como si estuviera derrotada, ¿sabes? Como pobre Maribel, pobre, hasta mi mamá, yo me acuerdo que mi mamá decía que, ay, pobrecita mi hija, ay, qué duro le ha tocado a mi hija, ¿sabes? Y yo decía, es que mami, no me digas pobrecita, que yo no soy pobrecita, pero en el fondo yo me sentía como pobre de mí, ¿sabes?
Y yo cambié mi vida y la volqué, aparte de mi hija, completamente a Jesús. Completamente. Yo hice cambios en mi vida, como solo dedicarme a ir al grupo, ir a las charlas, donde había algo y a mí me invitaban o yo me enteraba, yo estaba allí. Que, que viene el pastor tal, yo iba. Que hay una prédica de esto, yo voy. Que vamos a tal lugar, yo voy. Y fue tanto así que yo recuerdo que al pasar los años, yo fui sintiendo gozo, entablando esta relación con Dios, y Dios fue transformando esa tristeza, esa frustración, porque puede ser que me sentí derrotada, frustrada, dolida, sola. eh, y yo me acuerdo que llegó un momento que tú misma me dijiste, Maribel, uno no puede ir a todo lo que uno le invitan, uno tiene que mantenerse en una línea. Y yo estaba tan desesperada, porque esa es la palabra. Yo anímicamente, en esos procesos, yo estaba tan desesperada, me sentía tan fracasada, tan derrotada, tan impotente a las cosas por las que pasé. Y yo me cegué a solo buscar de Dios, a solo leer, a solo hacer mis apuntes, a escribir, a orar las madrugadas, a pasar vigilia. Muchas veces yo solita, muchas veces no tenía dinero para ir a la iglesia, a veces yo iba a la iglesia y no sabía cómo regresaba, ¿sabes? Y yo tenía hambre, tenía necesidad, tenía... tenía el deseo de salir de esas situaciones y como decir, bueno, fue un mal sueño. Yo decía, Señor, ¿cuándo voy a pasar esto? ¿Cuándo voy a pasar esto? Pasa esta situación de mí, le decía. Quítame este dolor, quítame este sufrimiento, quítame esta impotencia. Y, y tomaron tiempo. Mis procesos han sido largos y mis procesos han sido duros y mis procesos en sus momentos cuando no tenía la madurez en Jesús fueron críticos. Hoy día yo puedo mirar atrás y yo dije, wow, de verdad que Él me sustentó. Pero yo digo, wow, Él me sustentó. Sí, mi fe es que Él me sustenta hoy día, pero triste, amargada. Eh, no sé, llegó una época de mi vida que yo era puro pellejo, o sea, y yo recuerdo, a mí nada me daba felicidad. ¿Y qué pasaba? Tenía una hija pequeña que de alguna manera siempre ha sido como los ojos que han estado siempre en mi nuca. Y fue difícil, ¿verdad que fue difícil? Fue muy difícil. Hoy lloro, pero no de tristeza, lloro porque puedo testificar del amor de Dios en mi vida. En casa, eh, yo solo ayer le decía a Camila, Camila, en mi vida, yo he tenido lo que hoy día tengo, en mi vida. ¿Sabes? ¿Lo desea? Sí. Eh, ¿Me lo imaginé como lo estoy viviendo? No. Eh, pero Dios ha sido bueno. Dios ha sido fiel. Dios, por eso yo les decía, Dios paga bien. Yo muchas veces salí a ayudar, apoyar en el ministerio o en el ministerio anterior, o sin fuerzas, sin deseos, pero yo decía, yo le sirvo a un Dios. Y a veces yo me quería como enterrar abajo de la tierra. Me acuerdo un día yo llamé a Gloria, estaba en la finca, le dije, pero me quiero desaparecer.
Creo que ella se preocupó porque yo le dije, me quiero desaparecer. Y no fue fácil, no fue fácil, pero de verdad que Dios ha cambiado mi lamento en baile, definitivamente. Miren, Otra, yo, pre- adelante. otra pregunta. Tú hablaste de un versículo que el Señor te puso como en el 2010, creo que fue que dijiste, Ajá, eh, de firmeza y constancia. ajá. Primera Eh, Corintios 15:5-8. ajá, exactamente. Eh, Mi pregunta es la siguiente. Luego de tu victoria con Manuel, ¿has seguido siendo firme y constante con el Señor? He seguido siendo firme y constante con el Señor. ¿Sabes cómo me he sentido, Gloricel? Eh, y tengo que ser sincera, un poco contradictorio, pero tengo que ser sincera, como, ¿sabes? Como que esperé tantos años que tengo que cuidar lo que Dios me dio. Y yo no Qué quiero perder bueno, lo que Dios me dio. qué Y bueno. no quiero usar la palabra temor, porque yo creo que ya en mi léxico no existe la palabra temor. Que yo digo que si tengo a Jesús, lo tengo todo. Pero, eh, ¿sabes? Es como cuidar ese tesoro eh, y no salirme del camino correcto, eh, porque si Dios te da respuesta a tus peticiones en el momento preciso, eh, pero ¿y qué pasa después que recibes ese milagro? ¿Qué pasa si tú no te mantienes en la roca? Lo puedes perder. Es como yo, a lo largo de los años que criaba a mi hija y fui conociendo de Jesús, yo siempre he dicho que Camila es un préstamo que me ha dado el Señor, que no me pertenece a mí, porque le pertenece a Jesús. Y yo a lo largo de este tiempo, la palabra dice, herencia de Jehová son los hijos. Y yo en esa palabra, como mamá, siempre me extra esforcé, porque si yo hacía lo incorrecto con la crianza de mi hija, ¿quién me iba a mí a pedir cuentas por mi hija? Sí, ella va a crecer, está creciendo, ya es una chica adulta, va a ser una mujer adulta y ya ella toma sus propias decisiones y como yo le digo, tú tienes que pelear ya por tus milagros. Eh, pero por ese temor eh, a perder ese tesoro o no hacer un buen uso o guiar ese tesoro, eh, el Señor está en toda la potestad de reclamar. Y asimismo, eh, cuando oro hoy a Dios, y no es temor, digo, Señor, yo no quiero perder lo que tú me has dado. Y entiendo yo, Gloricel, que yo me tengo que mantener en esa roca. Eh, Así es. Hoy día somos felices, estamos contentos, estamos gozosos. Yo hoy justo oraba por las mujeres. En mi oración de hoy, yo oraba por las mujeres que como yo quieren ser ayuda idónea de algún hombre. Y algo en mi corazón, el Señor me dijo, no solo ores por las mujeres, tienes que orar también por los hombres, porque me lo dijo, me lo puse en mi corazón, como Manuel también esperaba por esa ayuda idónea. Hay muchos hombres también esperando una ayuda idónea. Siempre hablamos de nosotras, de nosotras, de nosotras, pero hay muchos hombres
que también Y tú quieren... esperabas un sacerdote de la casa, más bien, no una Ah, ayuda, o sea, eso era lo que más sí, yo esperaba importante. el sacerdote de mi casa, pero Manuel esperaba a su ayuda idónea. Así es. Y muchas mujeres, como yo oraba, yo le decía al Señor, me acuerdo estar en la iglesia y decirle al Señor, Señor, yo quiero ser la ayuda idónea de alguien. Permíteme ser la ayuda idónea de alguien, Señor. Permíteme lo que he aprendido, ponerlo en práctica. Y el Señor hoy me decía, es que también, los hombres también están esperando por una esposa. Yo creo que ambos estábamos dirigidos en la misma oración, espiritualmente hablando, sin conocernos. Eh, Por y la forma en que se conocieron, yo creo que así fue. sí, amén, yo creo que sí. Yo, de verdad que yo creo que sí. Yo estoy segura que sí, porque digo, wow, Dios no hace nada, o sea, Dios hace las cosas, a mí me sorprende, o sea, Dios a mí nunca me deja de sorprender. Dios hace las cosas impresionantemente perfectas, ¿saben? Dios no hace nada a medias y siempre nos da más, siempre responde más de lo que estamos esperando. Yo desistí de buscar trabajo, entendí que esa no era la dirección. Yo sé que tú me lo dijiste muchas veces. Yo creo que no, tú no vas a trabajar, yo creo que no, yo creo que por ahí no es. Y yo, ¿sabes? En este tiempo me frustraba porque yo decía, pero yo necesito, yo quiero. Y el Señor me ha mostrado una vez más que Él ha suplido a mi esposo y mi esposo me ha suplido. Entonces, ¿Cómo has aprendido a soltar lo que solo Dios puede manejar? bueno, yo creo que un ejemplo es como yo les comentaba en la charla que cómo lloraba tanto por ese esposo por los años 2013, quizás 2014, quizás 2015, quizás lo hice hasta el 2000, no sé hasta cuándo lo hice. Y más nunca oré por eso. Y yo sí me acordaba que en alguna de las charlas de Glory Cell, ella dijo eh, que uno tenía que ser constante cuando le pedía a Dios algo, ¿sabes? Como que uno tenía que darle, 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 darle. Y cuando ella decía esas cosas, yo calladita dentro de mí, yo decía, ay, yo dejé de orar por mi esposo, ay, pero yo dejé de orar por el carro. Me acuerdo que un día le dije, ay, mira que yo hasta dejé de orar por el carro. Ey, ¿qué viste? Porque no eres constante, dejaste de orar por el carro. Entonces yo creo que Dios me quitó de mi oración mi esposo, me direccionó a crecer, a buscarlo más, a madurar más en las cosas de Dios. No es que me distrajo, sino que me dio como otra tarea. Como ahora yo lo veo así, como cuando uno dice, se lo dejé, él se encarga de eso. Yo me voy a encargar de sus cosas y él ahora, él se encarga de las mías y yo me encargo de las del Señor. Entonces, ahora yo puedo decir que creo firmemente que eso fue lo que pasó conmigo, de que olvidé lo del esposo. Y yo me acuerdo que cuando yo decía, ay, pero yo quiero un esposo cristiano, y yo iba a la iglesia y yo miraba, yo decía, ay, Dios mío, ¿dónde está mi esposo? Y yo decía, yo miraba y decía, Señor, entonces el pastor predicaba del esposo y de la ayuda idónea y que el sacerdote y que la cosa y no sé qué. Y yo decía, Señor, pero ¿dónde está mi esposo? Que yo no lo veo por aquí. Y lo digo en broma y en serio, porque yo decía como, soy distraída, a lo mejor tengo al esposo sentado al lado, pero era Margarita, o era María Luisa, o era Gloricel, y yo decía, no, esta no puede ser mi esposo. Entonces yo decía, no, no, no. Y llegó el momento en que dejé de orar por él. Y un buen día el Señor me levantó de la cama y
yo oraba, yo hablaba de él sin tener un nombre, sin conocerlo. Y yo decía así, porque cuando mi esposo venga, yo tengo que estar en línea, porque cuando mi esposo venga, yo tengo tal cosa, cuando mi esposo venga, quiero tener toda la casa organizada, quiero tener todo, no sé qué. Y él llegó y ni siquiera lo dejaba venir a mi casa. Manuel, yo recuerdo como si fuera hoy, o sea, ya ni me acuerdo cuándo lo dejé entrar, venir a mi casa. Yo no lo dejaba ni siquiera venir a mi casa, ni siquiera lo invitaba a mi casa. Me acuerdo que el día que dije que lo iba a invitar a mi casa, hice una cena, saqué mi vajilla francesa, toda la cubiertería, las servilletas de tela, toda una cosa. Me acuerdo que cuando Manuel entra a mi casa, me acuerdo que él lloró, literalmente, les puedo decir, mi esposo lloró por todo lo que yo le había preparado. Él me decía, Mari, pero yo no soy de servilletas, esto es mucho trabajo para ti, no sé, pero él lloró, el Señor quebrantó su corazón porque él se sintió, ¿sabes?, halagado, él se sintió atendido, ¿sabes? Y, y yo había estado terca de que yo decía, a mi casa no va, mi casa es mi templo, yo no quiero que vaya a mi casa no va, a mi casa no va. Y así me pasé su parte, ¿saben cómo soy yo? Su par de meses. Y, y, y sí, creo que de alguna manera el Señor ha ido sustentando nuestra relación y otra cosa que no sé si lo dije en la charla anterior, yo no he estado acostumbrada, yo siempre he sido la proveedora, siempre yo he sido la proveedora de mi hogar, del anterior, y cuando oro al Señor, yo percibo y lo percibo que Dios me ha dejado sin trabajo para que me someta. Esa palabra no me gusta mucho, pero, ¿sabes? Para que no someterme, pero como para que, ¿sabes? Sujetarte, Sujetarme, sujetarte. para sujetarme, para entender cuál es mi rol en mi casa. Mira, esta separación ha sido un poco fuerte y más fuerte para Manuel. El clima está en -2 grados, hace frío, está nevando, está fuera hora y media de Budapest. ¿Sabes? Cuando estaba aquí en el trópico hermoso de Panamá, obviamente tenía a su esposa, eh, y ¿sabes? Él me dice, esto ha sido como un castigo, ¿sabes? Él me dice, esto es como un castigo, me han mandado al fin del mundo. Me dice, yo no voy a aguantar esto, yo no voy a aguantar esto, yo no voy a aguantar. Y yo, Manuel, ora al Señor que te dé paciencia, ¿sabes? Y lloro acá y reclamo para que el Señor le dé la dirección correcta. Y me dice, yo me voy a regresar para Portugal, yo esto no lo hago. Y llorando, llorando, Señor, muéstrale, dale la dirección correcta. Eh, y, y me he sujetado, o sea, me he sujetado. ¿Que ha sido fácil? Mentira, no es fácil, no es fácil, no es fácil. Yo tengo una conducta adquirida, heredada, porque eso sí les puedo decir, que mi madre fue súper trabajadora, súper emprendedora. Ella tenía claro en su juventud lo que quería para sus hijos, la educación que quería para sus hijos, ese extra esfuerzo, extra de lo ordinario. Y yo traje ese chip, quizás creo que es la que más fuerte lo ha traído de mis hermanas. Entonces, quizás por ser la menor, no sé. Entonces, para mí ha sido un reto sujetarme a mi esposo, porque yo les puedo decir que hoy día yo dependo de sus ingresos. Y si me he sentido cómoda, contenta, mi amiga me dice, oye, pero qué chévere, no sé. A mí me ha costado y me ha costado un mundo y sigo trabajando en eso y sigo orando en esa dirección para que el Señor me dé docilidad,
para que no me sienta frustrada, porque yo no estoy generando yo mis ingresos como siempre fue, pero también Dios ha sido súper bueno. Y a veces nosotros no vemos lo que Dios nos está dando porque estamos empecinados en que queremos el trabajo, en mi caso. Yo quiero el empleo, quiero mi salario, quiero no sé qué. Bueno, quería. Y veo y miro y mi techo está pagado, tengo la cena, mi hija está bien, tengo salud y sigo pidiendo lo que ahorita mismo no es indispensable, porque está siendo suplido por el Señor a través de mi esposo. Entonces, qué difíciles somos a veces. Maribel, sí es indispensable, pero Dios lo está proveyendo de una forma distinta a la que tú lo piensas. Exacto, eso es lo que quiero decir, eso. Y yo decía, quiero mi trabajo, Señor, pero ¿para qué me tienes aquí? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, es verdad, en Panamá no hay muchas vacantes, eso es verdad, pero oye, en 6 meses no he conseguido trabajo. Y entonces, Yo diría que tienes que pedirle al Señor que te ponga un chip de no estar pensando en algo que no quiere Él que llegue en este momento, ok, porque eso puede provocar desilusión, desajustes, porque tú sabes que Él no lo quiere, pero tú sí estás empecinada en pensar todavía en eso. Y eso te hace daño. sí, sí, es verdad, es verdad. Entonces ahora te dije, quiero ir allá, quiero agarrar mis papeles rápido, conseguir trabajo rápido. O sea, como aquí no me está. No sé si Sí, no está. María Luisa, alguien quiere preguntarle a Maribel. ¿Más? ¿Alguien más quiere preguntarle algo a Maribel? A ver, preguntas, preguntas. Bueno, pregúntenme, si no los voy a llamar a dedo. Marla, pregúntame. A ver, Marla, pregunta. Cecilia, pregúntame. Sí, yo, ay, estoy tan curiosa. Quítese la curiosidad, pregunte. Mari, ¡Hola, Marla! Mari, ¿cómo te has sentido después de tantos años con una pareja? Bueno, ahora él no está contigo, él está ahora afuera, pero de decirle, voy a salir, voy a entrar, voy a este lugar, voy a otro. Cuando tú eras súper independiente, Mari, Qué ¿cómo te has sentido? difícil, Marla, súper difícil. No fue fácil, no fue fácil. Y Manuel es una persona que le gusta estar conmigo, ¿sabes? Y él es feliz que yo esté en la casa, ¿sabes? Sí, es un europeo, pero no es liberal. Entonces, creo que al principio, cuando no estábamos en una relación, o incluso hasta cuando empezamos la relación, de alguna manera mi personalidad independiente, como tú bien lo dices, lo intimidaba. O sea, era como un reto para él, ¿sabes? Porque él sí es súper buena gente, es un tipo tranquilo, pero es un hombre de mucho carácter. Entonces, sí se me fue muy difícil, muy complejo. Creo que tuvimos bastantes roces por ese tema de que, ¿sabes? Yo cogía, me iba para el súper o me iba para la farmacia y me llamaba y dije, ¿tú dónde estás? Y que, no, estoy aquí en la Rocha, no sé qué. Y que, pero no me dijiste, yo, dentro de mí yo dije, ¿y por qué le tendría que decir que iba a la Rocha? Y yo decía, oye, pero Mari, ¿por qué no me avisas cuando vas a salir? Que sé que vas a salir. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y entonces yo empecé a orar porque no me sentía cómoda y yo le empecé a pedir a Dios que me ayudara porque yo no estaba acostumbrada a estarle diciendo a nadie dónde iba a estar. Entonces eso fue como un reto, ¿sabes? Y sí fue muy complicado, muy difícil, porque encima de mi independencia también yo tengo mi carácter, él también tiene su carácter, ¿verdad? Pero bueno, creo que el Señor, lo importante de mantenerse, que el Señor me va, eh,
poniendo un poco más dócil, poderlo entender un poco más. No siempre estamos de acuerdo en todo, pero siempre trato de entender lo que él expone para, ¿sabes? Para que todo fluya como debe ser. ¿Te contesté? Sí, Mari, me alegro que Jesús te vaya orientando y que siempre que tengas una indecisión de esa le pidas, ay Señor, dame la palabra justa para no pecar y para no ser grosera, para no que no salga la Maribel de antes. Pero tú sabes que es el tema conmigo, que quizás ahora, antes yo era mucho más efervescente. Antes, Bueno, voy a Jesús te declarar, ha cambiado. Porque no era feliz, porque yo no era era efervescente, feliz. es correcto, yo era efervescente, entonces a veces, entonces ahora yo me quedo callada y él me dice, ¿qué Mari, pusiste cara? Y que yo, no, y que no te ves, pero pusiste cara. Y yo le digo, sí, ay, no, de eso que me quedé seria, no sé qué. Pero sí, yo era muy, muy efervescente y eso del carácter tan impulsivo tiene mucho que ver con las frustraciones que yo vivía, como dice Gloricel. O sea, no estaba contenta. Mira, si estaba flaca, no estaba contenta por estar flaca. Si me engordaba, no estaba contenta porque estaba gorda. Si me veía en el espejo, no estaba contenta con mi pelo, no estaba contenta con nada. Porque cuando tú no tienes paz interior, no estás contento con nada. Entonces, hoy día yo te puedo decir, trabajo en buscar nuestra felicidad, sí. No todos los días puedo decir que estoy contenta y feliz, no sé qué. Estoy ahorita mismo en un proceso. A mí me gusta estar todo como estructurado. Ese es o ha sido mi formación. Tener control, tener todo organizado, estructurado. Entonces, este movimiento que estamos haciendo ahorita, no tengo ni estructurado, no tengo ni control, ni nada. O sea, Dios me va, Maravilloso, maravilloso. amén, Dios me está metiendo en otro proceso que yo sé que es para poder dar testimonio, para bendecirlo, para agradecerle. Pero ahorita mismo, yo estoy clara que Él me está así, en las profundidades, metiéndome en un proceso donde ni veo, ni entiendo, ni nada, ni nada. Yo solo le pido sabiduría, le pido oídos audibles, le pido que me dé destreza, inteligencia para poder manejar el cambio de todo, porque al final del día ahorita mismo tenemos tres mudanzas a la vez. Camila sale de Milán, Manuel está en Budapest y yo salgo de Panamá. Entonces, al final los dos, Una mujer internacional. internacional, los dos apoyan en mí. Entonces yo tengo que estar todos los días, sumergirme, mantenerme en Jesús para poder sustentarlos a los dos de alguna manera espiritual o aconsejándoles, tener sabiduría para aconsejarlos, para guiarlos. No es fácil, pero yo sé que, oye, si Dios me ha traído hasta aquí y Él me ha metido aquí, Él me va a sustentar. Yo hago mi parte y el Señor hace su parte, pero es vital que yo me mantenga, porque si no me alimento, si no oro, si no escucho, si no leo, entonces podemos estallar los tres y es lo que menos puedo yo darme, ¿sabes? Soltar, porque tengo que a toda costa evitar que eso pueda pasar. Yo a veces le digo al Señor mis oraciones con Él, palabras más, palabras menos, y es que nos sustente en medio de todos los cambios que estamos teniendo. Por ejemplo, yo todas las noches me pongo a buscar apartamentos, que ya el Señor me dijo que no buscara más apartamentos.
Y ya entonces ya yo no busco más apartamentos, pero de repente entro y veo así un estudio y veo el lugar y yo digo, Manuel, ¿tal área es buena? Me dice, sí, esa área es muy buena, pero cuidado, porque hay un área de esa que tal cosa. Oye, mira que encontré esto. En las horas picos el tráfico es muy fuerte porque viene el puente. Y yo digo, entonces siempre hay un tema, entonces ¿cómo yo voy a escoger mi casa? ¿Me explico? Y entonces el Señor me dijo, cálmate, no ha llegado. Llega, y Manuel me lo repitió muchas veces. Mari, cuando llegues allá, vas a los lugares, caminas, tienes el carro, te puedes mover de aquí para allá, de allá para acá, y entonces vas a poder encontrar lo que te vas a sentir cómoda, ¿no? Entonces, son esas cositas que me inquietan, porque como les decía, me gusta tener control de todo, me gustaba, y ahora el Señor me está dejando sin control y sin, ¿sabes? Y sin tener ese mando o todo organizado, porque Estás aprendiendo a dejarte guiar. Eso es sí, lo que es guiarse. sí, pero igual no ha sido fácil, no ha sido fácil. A ver, Ceci tenía una pregunta. Quería saber cómo supiste que ese era el hombre, cómo supiste que ese era el que Dios te puso. Ah, bueno, yo lo dije en una charla que tú no estuviste y bueno, Dios habla de diferentes maneras. Cuando yo lo conocí, yo le había puesto al Señor en mi cartita y es que Señor, que cuando yo vea al hombre que tú tienes para mí, yo quedé encantada. Y a mí eso no me pasó, pero a Manuel sí le pasó. Porque él dice que cuando él me vio, Ceci, él dijo, esa es la mujer que yo quiero para mí. Wow, Mira, yo puse al Señor en mi cartita del 2013 eso, que eso iba a ser un indicativo de que esa era la persona que Dios tenía para mí. Pero como Dios hace como quiere, eso que yo le había pedido se lo dio a Manuel, no a mí. Entonces, yo dije, nada. Y después un día el Señor puso en mi corazón que le diera la oportunidad a la relación. Yo dije, bueno, para no quedarme como, yo dije sí, Señor, porque para no quedarme como que, ay, si hubiese tratado, si lo hubiese intentado, ¿sabes? Y un día, oyendo una prédica de un pastor en Instagram, eso fue como que mandado. Esa palabra me la puso el Señor esa noche o esa madrugada, esa noche, y el pastor decía, cuando le hablaba a la mujer, cuando un hombre viene de Dios, desde el día uno se compromete. wow, Y Manuel desde el día uno se compromete. excelente. Y me pidió matrimonio enseguida. Él me pidió matrimonio enseguida, que yo dije, ¡ah! Dije, vamos a conocernos, vamos a darnos un tiempo, mira, que de aquí a diciembre, yo y mi diciembre, yo haciendo lo que, imponiendo todo, la voluntad de Dios y la voluntad de Manuel. Yo, en diciembre, mira, que vamos a Portugal a pasar la Navidad, en diciembre. Y cuando el Señor me mandó esa palabra, y yo dije, wow, sí, un hombre completamente diferente, viene una crianza completamente diferente, culturalmente diferente, Ujú. familiarmente diferente, eh, clase social diferente, profesiones diferentes, estudios todo diferente. O sea, un hombre completamente diferente, pero que ha traído muchas alegrías a mi corazón. Excelente, excelente, Maribel. Wow, qué belleza. gracias, Ceci, muchas gracias. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces para ya ir cerrando este maravilloso tema. A ver, ¿alguien más? Maravilloso tema. Maravilloso tema. Gracias, Maribel. Pero Muchas, ha muchas. costado, Pero tiene sudor, lágrimas, trasnoche, lágrimas y no de cocodrilo. ojeras, ojeras, hinchazones, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, me Pero acaba de traer a memoria,
vieron momentos en que yo le daba la vuelta al reloj y yo no dormía. O Bendito sea, Dios. ha sido fácil. Que Dios nos recompensa, que Dios nos, O sea, nos recompensa. Sí. Yo recuerdo que Gloricel me dijo en una llamada hace poco, ella me dijo, el Señor está retribuyendo todo el esfuerzo que hiciste a lo largo de los años con Camila. Y yo creo que sí. bendito Dios. Bendito Dios que estás teniendo todas esas respuestas, esos anhelos profundos de tu corazón que de repente ni siquiera tú sabías que estaban allí, ¿verdad? Así es. La Maribel planificadora no existe. No existe. Organizada. Tú sabes que escuchándote a ti antes de que deberías leer con más reflexión la carta que escribiste en el 2013, Ajá. porque así como el Señor puso lo que tú pediste es a Manuel, quizás hay otras peticiones que están escritas, pero no necesariamente para ti y fueron realmente inspiradas por el Espíritu Santo por lo que ibas a recibir en el futuro. Amén. Entonces eso deberías chequearlo Okay. y no pienses tanto, deja que Dios piense por ti. Gracias. Ese es tu problema. No Meto mucha trates de mente. averiguarlo. Sí, es que no trates de averiguar cómo piensa Dios porque ahí te estás equivocando. Tienes que dejarte sorprender. Amén. Ese es el éxito y hasta ahora Él te está sorprendiendo. Amén, Luis. Así Me ha es, sorprendido. así. ¿Sabes? Yo nunca, se lo voy a decir, amén, en el nombre de Jesús. Miren, a mí me gusta ser honesta en mis charlas. Yo nunca en mi vida había tenido un hombre, uno que se preocupara, que quiera estar conmigo 24/7, que me extraña, que me apapacha, que me consiente, que me llama a toda hora, o sea, yo no les puedo explicar cómo Dios ha puesto en Manuel tanto amor, tanto cariño, tanto respeto, tanta admiración hacia mí. O sea, es algo que de verdad yo nunca en mi vida había experimentado como mujer lo que ahora estoy experimentando. Y yo se los digo porque, miren, ¿cómo no dar testimonio? Nosotras como mujeres tenemos diferentes orígenes, diferentes experiencias. Qué diferente es tener un matrimonio cuando tienes a Jesús como tu sustento, como tu prioridad. ¿Sabes? Manuel me llama a toda hora, me dice, Mari, te amo, te extraño demasiado, yo no me casé para estar tan lejos de ti, ya quiero que nos veamos, ¿sabes? Esta cosa, pero hermosa, ¿sabes? Cómo él me mira, cómo, ¿sabes? Es preocupado por mí. A veces él está en silencio y al cabo de los días o de las horas, él me dice esto, yo sé que te sientes así, así, o sea, una sabiduría que Dios ha puesto en el corazón de mi esposo, que yo digo, Señor, yo no puedo darme el lujo de flaquear, no puedo darme el lujo de perder lo que estoy viviendo, lo que el Señor está permitiendo, lo que el Señor está regalando a Maribel la mujer, ¿saben? Miren, yo creo
Y se lo digo a las solteras, que realmente vale la pena en todo, no solo como mujer, en todo, descansar en Jesús. O sea, realmente yo he sido muy intensa. Creo que esa intensidad me ha ayudado en algunas áreas de mi vida, en otras creo que me ha agotado un poco, pero de verdad, o sea, quisiera meterme en el corazón de ustedes y poderles dar esa esperanza, principalmente a las solteras y a los solteros, de que Dios siempre tiene lo mejor preparado para nosotros, que el Señor siempre nos va a dar más, que el Señor siempre nos va a sorprender. Mi hija Camila, al principio, ¿sabes? Llegó alguien a invadir nuestro territorio, ¿sabes? Y ella me decía en estos pocos días, me dice, wow, mami, Manuel, ¿cómo te quiere, mami? Manuel, ¿cómo es preocupado por ti, mami? Wow, Manuel, ¿cómo tal cosa? Tú sabes. Y yo digo, Señor, qué testimonio para mi hija, de que ella pueda ver que su mamá se dedicó a ella y que Dios, de alguna manera, guardó a mi esposo para mí, que viene de parte de Dios. Y miren, de verdad les digo, crean, 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 crean y manténganse firmes, porque las bendiciones llegan y llegan más de lo que esperamos. María Luisa. Gracias, Maribel. Muchas, muchas gracias. Dios te siga recompensando por esto y por mucho más. Esto nada más es el principio de muchas otras cosas. Amén. Así que ese gozo siga en aumento como la luz de la aurora, en el nombre de Jesús. Quiero mencionarles las citas bíblicas que tenemos hasta ahorita, el Salmo 30, versículo 11 y 12, el Salmo 37, versículo 4, Primera de Corintios 15, versículo 58, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10, Proverbios 15, versículo 13. Gloricel, después que Maribel haga la oración, a mí me gustaría hacer una oración por Maribel, porque siento que toda ella Supuesto. es maravillosa. Pero si quieres, hazla ya para que todo el mundo pueda escucharla y después ella termina. Ajá, perfecto. Bendito Dios, te damos las gracias. Infinitas gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por tu verdad. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todos esos hombres y mujeres que pusiste en la vida de Maribel, para que Maribel se educara, para que Maribel se sometiera, para que Maribel menguara y para que Maribel fuera obediente. Y así tú las has llevado, Señor, de batalla en batalla y asimismo de victoria en victoria. Ahora tú inicias una nueva etapa de su vida en lejanas tierras. Señor, porque ella pidió que tú ensancharas tu territorio y tú lo estás haciendo. Señor, ella en este momento no tiene dominio de nada y no sabe nada, pero tú lo sabes todo y eres el que estás con ella. Así que, Señor, yo la envío en el nombre de Jesús a triunfar en esas tierras lejanas y vengo desatando esa bendición de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que la acompañen a ella, a su esposo y por supuesto también a su hija y al hijo de su esposo. Bendito Dios. Y con la autoridad que tú me has dado, yo vengo atando en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra todo espíritu de venganza, de revancha, de odio, de persecución y de envidia por cualquier cosa en lo natural y en lo espiritual que se quisiera levantar contra la felicidad
y el milagro que tú le has dado a Maribel. Yo declaro, Señor, que tus cuerdas de amor la sostienen, que tu capa, Señor, tu manto protector está con ella y con todo lo que tú la envías a hacer, porque ella te dará honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, María Luisa. La oración, Maribel. Bueno, amado Señor, te doy las gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu proceso. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, Señor. Gracias por cambiar mi lamento en baile, Señor. Gracias, Señor, porque permíteme, Dios, que hoy dé testimonio, Señor, de las cosas que has hecho, Señor, de los procesos en los que he tenido que pasar, Señor, para hoy poder glorificar tu nombre, Señor. Yo te pido, Padre, en este momento, con la autoridad que tú me das por ser tu hija, Señor, por cada una de estas mujeres que están en este grupo, Señor, y por los hombres, Señor, que están esperando esa compañía, ese sacerdote, esa ayuda idónea, Señor, en el caso de los caballeros, Padre. Padre, dales la paciencia, dales la perseverancia, Señor, para esperar en ti, Señor. Que se encarguen de tus cosas, Señor. Yo estoy segura que tú también te encargarás de las de ellos, Señor. Padre, toca cada uno de esos corazones, Señor, que estén atentos, Padre. Porque tú no llegas ni antes ni después, Señor. Tú llegas en el tiempo oportuno, Señor, a dar respuestas, Señor. Yo te pido esas respuestas, Señor, así como hoy puedo dar testimonio, Padre, de ese milagro de tantos años, Señor, de tantos años, Padre. Tú puedas, Padre, dar el regocijo en los corazones de mis hermanas amadas, Señor. Padre, yo te bendigo, Padre, yo te doy la honra, yo te doy la gloria, Señor. Padre, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Quiero anunciarles que para el martes 12 de diciembre tenemos el tema Autoridad en Jesús, llave de bendición, y nos los va a compartir Gloricel Morales de Lorenzana. Gracias a todos por tu participación. Bendecida noche. Gracias.